Adelante. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos que bendigas a Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades. Te pedimos que derrames sobre todos nosotros tu amor, tu misericordia, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser mejores cada día. Amén, amén y amén. Y amén, amén. Así es, Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos mucho de ti. Y Padre Santo, gracias por esta oportunidad que pueda realmente transmitir tu palabra, tu espíritu y tus deseos y no los míos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿trajeron la espada todos? ¿Trajiste la espada, la palabra La de Dios? espada. Sí, la Ah, espada, la palabra. ¿Trajiste la palabra? Bueno, la tienen a mano porque la vamos a necesitar. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo les digo un texto. Colosenses 1, 12, 13 y 14. O sea, bueno, me voy ya. Colosenses 1. bueno, empieza usted, Fernando. Colosenses 1, 1, 2, 1, 2, 12, 12, 12 12, y 13 y 14. 14. Ahí está. Bien. Colosenses, Bueno, vamos a Colosenses. bueno, está bien. Muy bien. Se nos fue al campo nuestro amigo. Que fuiste afuera, a la calle. Estoy No, en en el medio de la jardín. ciudad. En el jardín, sí, estás en el jardín. Tiene un hermoso jardín. Más o menos. ¿Quieren ver? Miren, ahí se ve la... Sí, la esquina. Ah, qué lindo. Muy No, es bien. muy lindo. Tiene una hermosa casa. Me voy a... A ver, espérense acá. Muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces, Colosenses 1, 2. 12, 12. Ah, 1, 12, 12, 13 y 14. claro. Así. Bueno, den gracias al Padre que los ha hecho dignos de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él es quien nos arrancó del poder de las tinieblas y quien nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, de quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Amén. 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 Bueno, lo que yo traje para compartir tiene un nombre que es el deseo de Dios y el Hijo pródigo. Así se denomina. Y el deseo de Dios es reconciliar a la creación con Él. Y lo hizo por el sacrificio de Jesús. Y nos incluyó a nosotros, a todos los que le creen. Que éramos extranjeros y enemigos. Y ahora Dios nos mira de otra manera. Justamente como dice acá recién nuestro hermano Fernando, ¿no? Que ahora hemos sido reconciliados por Él, ¿no? Justamente hizo. ¿Por qué no repite, Fernando, lo que acaba de leer? Den gracias al Padre que los ha hecho dignos de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él es quien nos arrancó del poder de las tinieblas y quien nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, de Amén. quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Amén. 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 ¿Para qué? Para presentarnos sin manchas, irreprensibles, personas que reflejen en su carácter y condición la imagen de Jesucristo. Todo esto viene de un deseo de Dios, ¿no? Ahora, nosotros en nuestra vida tenemos distintas actividades, ¿no?
trabajo, a ver, nos ponemos cuando somos jóvenes de novio, en fin. Ahora, nuestras actividades jóvenes agradaban a Dios. Nosotros éramos capaces de, cuando éramos jóvenes, hacíamos lo que queríamos, teníamos la novia que queríamos, no consultábamos, no estábamos pendientes de lo que Dios quería, ¿no? Nuestras actividades agradaban a Dios, bueno, podía ser de casualidad, pero no es que contábamos con la búsqueda de Dios. Y evidentemente, al ser considerados enemigos, no teníamos un corazón agradable a Dios, ¿no? Y como bien dice la palabra, no hay justo, ni aun uno. Solamente su Hijo, Jesús en la cruz, hizo posible esta reconciliación, ¿no? Porque Dios fundamentalmente quiere que nadie se pierda. Juan Carlos, ¿tenés la espada en la mano ya? Sí, es Colosenses que más. Ahora Colosenses 1, versículos 21 al 23. Sí. La salvación por medio de Cristo tiene ese título en mi Biblia. Dale, ¿Querés que lea eso del 21 al 23? correcto. Antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo, y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Amén, amén. O sea que lo que desea Dios es que permanezcamos firmes y cimentados en la fe, inamovibles en la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Y nuestra confianza. Ahora, todo eso lo hacemos por la obra de Dios en nosotros a través de quién? A través, por un lado, de la vida, por un lado, por el poder de Dios, que envió a Cristo, que murió por nosotros, pero a su vez Cristo que dijo cuando se iban, a ustedes les conviene que me vaya porque les voy a enviar al Consolador. ¿Y cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Aparte, estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y tenemos la espada de la palabra, sobre la cual con la cual nosotros vivimos y combatimos espiritualmente, ¿no? Entonces, cada día nuestro deber es recordar su sangre, su sacrificio y la cena del Señor también, que para vos, Juan Carlos, es tan importante y es verdad, y tenemos que recordarlo cada día, ¿no?, de nuestra vida. El sacrificio de Jesús. Entonces, el Señor se va a ir ocupando, se va a ocupar de ir trabajando en cada uno de nosotros, en usted, Fernando, en vos, Juan Carlos, en mí. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Él va a hacer la suya, ¿no? Esto es, al mismo tiempo, una verdad para nosotros muy firme, porque lo tenemos claro, pero también es un misterio, ¿no? Pero ese misterio, de alguna manera, se va desentrañando, yo digo, a lo largo de la vida, porque son las circunstancias de la vida las que nos van mostrando la mano de Dios y nos van develando el misterio. Si bien es un misterio, no es 100%, siempre hay una luz que viene de Dios
hay cosas que ocurren, hay situaciones que, que Dios nos dé nos abra, como se dice, los ojos de nuestro entendimiento y nos permita ver la mano de Dios. Es muy importante, ¿no? Incluso, así como Adán y Eva le fueron abiertos los ojos, nosotros tenemos que pedir que nos sean abiertos los ojos espirituales, ¿no? Para ver el poder de Dios, ¿eh? Para no vivir en la sombra, sino para ver la mano de Dios, ¿no? Entonces, esta reconciliación, acá hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Si bien es cierto que cada uno va a hacer su parte, aún con nuestros aciertos y errores, porque en cierta forma, si bien es cierto que Dios nos hizo a su semejanza de imagen, también tenemos una parte carnal, y somos seres humanos, y a veces no tenemos una visión tan profunda, tan perfecta como la que tiene Dios, y vamos a cometer errores, incluso a veces cometemos pecados, voluntaria o involuntariamente. La reconciliación, y esto hay que, yo diría, sellarlo en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro cada día, fue, y se lo pongo con signo de pregunta, ¿fue completa o incompleta la reconciliación? ¿A ustedes qué les parece? ¿A usted qué le parece, Fernando, la reconciliación con Dios? ¿Fue completa o incompleta? De parte de Dios es completa, de parte del hombre es incompleta. Pero la reconciliación, ¿cómo fue? ¿Completa o incompleta? No hay dos respuestas. Hay una sola. Elija. Y está en esto que les digo, o sea, de Dios es completa. Completa. La Pero reconciliación, en el para hombre, vos, Juan Carlos, ¿es completa o incompleta? Depende de la respuesta del hombre, No, ¿no? no, no. La reconciliación de Dios. La Ah, reconciliación de Dios con los hombres. ¿Cómo fue? de Dios, la actitud de Dios es infinita, ilimitada, Pero ¿es completa o incompleta? sí, completa. Digo, Es no, completa, exactamente. No podemos dudarlo. Porque esto a veces es el diablo, las cosas, las circunstancias. Uno puede decir, no, yo pequé, yo me equivoqué, yo me aparté, volví, pero Dios ahora ya está enojado conmigo. No, no, la reconciliación es una sola, es completa. No hay una reconciliación más grande, más chica, es única. ¿Por qué? Porque es por la muerte del sacrificio de Jesús. Y ahí está, y ahí ese es el cenit de la creación. Y para eso hay algunos que creen que Dios creó al hombre para justamente por toda la creación es para que venga Jesús. Y Jesús reconcilia a los hombres. O sea, porque finalmente Jesús va a ser el poder, la autoridad máxima sobre todo el universo, ¿no? Entonces, la reconciliación de Dios con los hombres fue completa y le agradó al Padre. Esto es sumamente importante porque de eso nos vamos a tomar para seguir adelante. Cometamos errores o no, en la medida que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados y pidamos perdón, la reconciliación es completa. No quedan dudas de eso. Dios se reconcilió con el hombre, ¿verdad? Si el hombre no se quiere reconciliar con él, es un problema del hombre, no de Dios. Que quede claro. La reconciliación de Dios con el hombre es completa. Y Dios le va a dar al hombre todas las herramientas para alcanzar su objetivo. ¿A través de quién? de Jesús. ¿Cómo? De Jesús. No le oigo. De De Jesús. Jesús. Y en la práctica cotidiana, porque yo a Jesús no lo veo todos los días, lo sé que está en mi De la corazón, fe. de la fe y de quién más. Del Espíritu Santo. Exacto. O sea, la persona, porque el Espíritu Santo
No es solamente un espíritu, es una persona, así como... ¿Cuántos somos ahora acá? ¿Somos 3? ¿Cuántos somos? 3. No, somos 4. Somos 4. ¿Por qué? Porque somos 3 y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está, si no estamos sonados. Si no está el Espíritu Santo, no tenemos, no podemos avanzar humanamente, porque si no seríamos una iglesia humana. Nosotros no estamos convencidos. No estamos convencidos de que Dios es bueno. Experimentamos el amor de Dios y vivimos al lado de Dios. No somos 3, somos 4. Jesús está con nosotros a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces somos 4. Entonces la reconciliación fue completa y el poder de Dios en nosotros es completo. Nosotros podemos, el hombre, las circunstancias, los problemas, a veces parecen querer luchar contra eso, porque justamente hay una batalla espiritual a veces, ¿no? Pero en la medida que nos tomamos de Dios, Dios se reconcilió completamente con el hombre, porque esa reconciliación no depende de nosotros, sino de Dios, que entregó a su Hijo. En nosotros, ¿qué está? La fe. Porque en definitiva no es nuestra capacidad la que va a agradar a Dios, es nuestra fe. Y Él va a poner en nosotros las condiciones para que nosotros podamos hacer y ser lo que Él quiera, pero no es por ninguna habilidad personal, no es porque yo sea un brillante ingeniero, un mediocre ingeniero, o no sea ingeniero y sea pintor de obra. No es por eso que me voy a salvar, ¿me explico? La salvación viene de Él, la reconciliación viene de Él, es en definitiva por mi fe, esa fe y el poder de Dios que obra en mí. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el devenir de la vida, nosotros o nos equivocamos, o pecamos, o imperceptiblemente nos alejamos de Dios. Y en un momento dado, parece que Dios no está, que nosotros no vamos a poder cumplir con la voluntad de Él, vamos a caer de nuevo en el mismo pecado y no hay solución para nosotros. Pero no es así. La reconciliación fue completa, el poder de Dios es perfecto y nosotros simplemente tenemos que aceptarlo. Dios se va a encargar nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Tener fe. Y en la medida que tenemos fe, Dios se va a ocupar. Inclusive Dios es tan perfecto que se ocupa de los detalles como para darnos, podría decir, las herramientas para entrar de nuevo. Porque pongámosle, vamos a hacer una ilustración que se me ocurre ahora. Si nosotros vamos con un auto y agarramos una ruta mal, en vez de ir a donde queríamos ir, vamos para otro lado, de alguna manera Dios nos va a poner señales para que nos demos cuenta que nos equivocamos el camino. ¿Me explico? En ese sentido es perfecto el propósito de Dios. Dios no nos va a dejar, por eso está el Espíritu Santo, no nos va a dejar equivocarnos y a ir a la Bartola. ¿Me explico? No estamos solos. Esto es sumamente importante, no estamos solos en esta lucha. Porque en definitiva es un misterio y una lucha espiritual, no vemos a nadie. Entonces, si estuviéramos solos, no llegamos a ningún lado. Pero el poder de Dios es tan perfecto que Él sabe hasta lo que va a ocurrir. Así que, ¿qué puede ser difícil para Dios si nosotros tenemos fe? Nada. Somos nosotros los que tenemos que tener fe. Él va a hacer lo suyo. Y si nos equivocamos, nos va a mostrar claramente que nos equivocamos. Claramente. Y vamos a tener la oportunidad de redimir. Porque la lucha es de Él. El poder es de Él, la reconciliación es de Él, no es nuestra. Si fuera por nosotros, por eso mucha gente que se aparta, después le cuesta volver, porque en definitiva toda la obra es de Él.
Y hay gente que prefiere vivir en la suya y no quiere reconocer todo lo que está haciendo Dios por él, porque también hay mucho orgullo de parte del hombre, ¿no? Y dice, no, si yo logré esto, logré aquello, ¿para qué quiero? Y es un grave error, un grave error. Pero justamente la obra de Dios es completa y es perfecta. Entonces, vamos a seguir leyendo. Fernando, versículo 14 al 18 de Colosenses, el mismo que tenía uno, versículo 14 al 18. De quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Cristo, creador y salvador. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque con él fueron creadas todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, las visibles, las invisibles. Tronos, dominaciones, poderes, potestades. Todo lo ha creado Dios por él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas, y todas tienen en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte, y por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. Amén. Amén. De los que triunfan sobre la muerte. Pero ese poder es de Dios, no es nuestro. Los que triunfan sobre la muerte son los que creen en Él. Así que si queremos triunfar sobre la muerte, tenemos que creer en Él. Porque ese poder es de Dios, no es nuestro. Y todo fue creado por Él y para Él, ¿no? O sea que Cristo existía antes que Adán y Eva. ¿Mm? Existía antes de todas las cosas, antes que existiera el diablo. Existía antes de todas las cosas. Por medio de Él y para Él fue creado todo. Por eso hay algunos que sostienen que el sacrificio y la muerte de Cristo era una cosa que Dios había planeado desde el origen de la fundación de todo, no solamente de la tierra. Porque en Cristo va a confluenciar toda la historia de todas las cosas, de toda la humanidad y de todas las cosas creadas. Bueno, a ver, Colosenses 1, 18 y 19. ¿Querés leer, Juan Carlos? Que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. ¿El 20 también? No, 18 y 19. ¿El Gracias. 20 también? No, está bien, ya está. Gracias. Entonces, Quedó congelado, Alejandro. Quedó congelado, sí. no, Se no, congeló. yo lo veo Ahora debe congelado. volver. Ahí está. Lo veo congelados a ustedes. Ahí Estamos viene. congelados mutuamente. Ahí Bueno, está. ¿el 20 Ahora, también? ¿El 20 también? no, está bien. Bueno, la cabeza, el cuerpo el cuerpo es la iglesia, la cabeza es Jesús, eso lo sabemos, ¿no? La iglesia debe ser una comunidad viva, donde los miembros se conectan, se ayudan y se sirven, ¿no? Nosotros tres formamos la iglesia. Nosotros estamos conectados, nos ayudamos, nos servimos mutuamente. Lo mismo con toda la iglesia en cualquier parte del mundo. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Y la resurrección es a cuerpo glorificado. O sea que esa es nuestra esperanza. Y como bien dice Pablo, que nadie arrebate nuestra esperanza, ¿no? Entonces, lo genuino del hombre, lo verdaderamente importante del hombre es la cabeza, que es Jesucristo.
Y el Espíritu Santo es el que hace funcionar la iglesia, el que hace funcionar nuestra vida. Entonces, debemos considerar primero el bien del prójimo y damos lugar a que la iglesia se manifieste. Y seremos transformados. ¿A qué? ¿A qué seremos transformados? A ver, Fernando, ¿a qué seremos transformados? Hombres nuevos. A un cuerpo nuevo, para una vida junto a quién. A Dios. Exactamente. Esa es nuestra esperanza concreta. Es una cosa que tenemos que pedirle revelación a Dios, que lo tengamos muy claro, ¿eh? Muy claro. Y esa promesa, a ver, de parte de Dios, Juan Carlos, ¿hay algo que lo puede impedir esa promesa? De parte de Dios. No, porque es completa. Porque justamente, como decíamos recién, la reconciliación fue completa. No fue una reconciliación parcial. Entonces esa promesa no lo puede impedir nadie. El único que lo puede impedir, ¿sabes quién es? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Porque el poder de Dios es infinito, ¿no? Pero el único que podía, tal vez más que impedirla, demorarla, es el hombre. Porque la reconciliación de Dios es perfecta. Pero el único que puede ponerle trabas o que puede dificultarla somos nosotros mismos. Nada más. Pero la actitud de Dios es perfecta y completa. No puede haber, no hay sombra de duda ni variación en Dios. Así que en ese sentido tenemos que tenerlo claro. Y tenemos toda la potencia de Dios en quién? En el Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Entonces, Jesucristo es mi Señor. Esa es la primera condición fundamental. Tenemos que tener a Jesucristo como Señor. Yo soy de Él y para Él, y fui creado para eso, para ser de Él y para Él. Él creó todo para Él, ¿no? Fíjense, es un acto de desobediencia y soberbia no tener a Jesucristo como Señor. La soberbia del hombre hace que se aparte de Cristo. Fundamental. Ahora sí, vamos a cambiar de lectura a Hebreos. Juan Carlos, Hebreos 1, del 1 al 3 y 4. Hebreos, ¿cómo es? Hebreos 1. 1, del 1 Sí. al, del 1 al El comienzo, el comienzo. Sí. Hebreos 1, 1 al Del 1 al 3, 4. claro, Sí. 1 al 4. Bueno, dice así. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Amén. 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 Él es la cabeza de todo y Él es el centro de la promesa sobre la cual está fundada nuestra esperanza eterna. Amén. Muy bien. Entonces, ahora ya completé, digamos, la primera parte que es el deseo de Dios. Ahora quiero comenzar con la segunda parte que es el hijo pródigo. Y para eso, Fernando, abra la Biblia en Lucas 15, del 11 al 32. Eso podemos buscarlo también, Juan Carlos, y podemos ir Sí. leyéndolo entre los dos, entre los tres Sí. también. Yo leer un poco.
Empecemos leyendo para tener más presente la famosa parábola. Lucas 15. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago. Sí, quería comentar algo. Al principio dice que el padre le repartió los bienes, o sea que le repartió los bienes, según lo que dice acá, le dio los bienes al mayor y al menor, no solamente al hijo pródigo, sino al otro también. Repartió, no dijo, le dio los bienes, le repartió a los dos sus bienes, ¿no? ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Yo lo que escuché de un sacerdote que esto no era así en la práctica. O sea, el padre no repartía los bienes de la herencia con anterioridad. Y en realidad todos los bienes eran para el hijo mayor. Así lo explicó un sacerdote, no sé. Ajá. Antiguamente se usaba que todos los bienes puedan, sí, puede ser la historia. Esa parte no la conocía. Bueno, es interesante el aporte. Gracias, Fernando. Adelante. Muy bien. Para llenar su estómago habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a la casa de mi padre y diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de los jornaleros. Se puso en camino, se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. Amén, amén, amén. Amén. Juan Carlos, ¿querés seguir leyendo? Bueno, el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida,
se había perdido y ha sido hallado. Amén. Amén. Palabra del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y evidentemente, el amor del Padre era inalterable. Por más que el Hijo se había apartado, el amor era inalterable. Bueno, y esto es lo interesante que tiene esta parábola, que en realidad esta parábola tiene un aspecto físico, que es lo que acabamos de leer y que nosotros conocemos indudablemente, que desde el punto de vista material, los hijos que por distintos motivos se aleja del padre el mayor porque quiere independizarse, el menor también está alejado del padre porque no siente el amor del padre en él, ¿no? Vista espiritualmente, esa experiencia es la experiencia de los hombres hacia Dios. O bien quiere hacer todos sus pareceres el hombre, como hizo el mayor, o bien quiere más de Dios, como hacía el menor, que no tenía lo que él quería de Dios. Por eso muchos se han convertido, muchos que se han convertido se apartan de Dios. Hay muchos que se han abierto a Dios y de pronto no reciben todo lo que quieren y se apartan de Dios. O ya sea por cualquiera de los dos motivos, o porque quieren hacer todos sus caprichos, o porque no reciben todo lo que quieren, y tropiezan en sus propios caminos, mientras el Padre, nuestro Dios, los espera ansiosamente. El amor es inalterable. El hijo que había muerto somos nosotros, no es solamente ese hijo, somos cada uno de nosotros que nos apartamos de Dios creyendo que nuestra capacidad sin Él era suficiente. Y más aún, lo negamos como lo negó Pedro. Nosotros siempre decimos, Pedro lo negó, nosotros también lo negamos. Negamos la propia existencia de Dios y caímos en la trampa que esta vida nos tendía. En parte reconoce su pecado el hijo mayor, porque cuando se enfrenta con la calamidad, ¿no? De lo que le pasaba, reconoce su pecado, pero está el peso de la culpa. Y acá fue muy clarificador la misa del otro día que le hicieron a Cristina, lo que dijo el sacerdote, estaba muy bien lo que dijo, porque el peso de la culpa no le dejaba ver que el padre lo seguía amando, pero el padre siempre lo esperó. Y acá es importantísimo esto. ¿Por qué es importante? Porque muchos de nosotros somos ese hombre que ha pecado y que el peso de su culpa no le deja ver el amor de Dios. Y entonces nos apartamos más aún. En vez de dar los pasos necesarios para permitir a Dios restaurar nuestra relación y restablecerla. Porque en definitiva lo restablece Dios. Dios es el que lo recibe, le da el anillo, le da la ropa, prepara la fiesta. En fin, es Dios el que le da hasta el calzado, le da todos los elementos para que vuelva, para restablecer la relación. Entonces, Dios es el que restablece la relación. Por eso yo engancho los dos temas, porque como es completa, como decíamos antes, es completa la reconciliación. Es Dios el que va a restablecer al hombre con él. En nosotros está aceptarlo, nada más. Las cosas las va a poner Dios, la fiesta la organizó el Señor. Y entonces, porque el Padre siempre lo esperó, por más que se había ido, lo seguía esperando, lo seguía esperando. Y el otro, que siempre estuvo con el Padre o con Dios, no veía su amor. Y esto es grave, ¿no? Aunque el padre, bueno, había repartido los bienes, se sentía excluido del amor. Bueno, porque ahora entiendo un poco más que por ahí se sintiera excluido porque si se lo dio todo encima al hijo mayor, el menor no recibió nada. Pero ¿qué le dijo el padre? Todo lo que tengo es tuyo, le dijo, ¿no?
Ahora, nuevamente en la experiencia de muchos cristianos que están en la casa de Dios, son sus hijos, pero no pueden ver su amor, no pueden regocijarse con el Padre cada día. Cumplen su deber, pero guardan un fuerte resentimiento en sus corazones. Pero esa no es la voluntad del Padre. Al contrario, Él desea y ama profundamente a cada hijo, pero a veces las circunstancias de la vida van imperceptiblemente, y acá hay que prestar atención a esto, es imperceptible, uno ni se da cuenta, es casi inconsciente, enfriando el amor de Dios, del hombre hacia Dios, hasta que se transforma en resentimiento, porque el hijo menor, recién cuando volvió el mayor, y acá esto también es interesante para analizar, reaccionó y desnudó su corazón, ¿no? Uno se podía preguntar, ¿y por qué tuvo tantos años callado ahí trabajando? Pero juntando bronca, podemos decir, ¿no? Pero recién cuando explotó, digamos, cuando vino el hijo mayor, o sea que el hijo mayor sirvió como para mostrarle a él su corazón, ¿no? El que se había ido era el menor, ¿eh? El que se quedó junto al padre era el mayor. Está bien, al revés, no Sí, importa. Está está bien, bien, está pero bien. el que se Se quedó con entiende, el padre, el que se sí. quedó con el padre, el mayor, juntó resentimiento, pero tuvo que pasarlo del hermano para que él se dé cuenta del enojo, para que él se lo diga al padre, porque hasta ese momento no decía nada, ¿me explico? O sea, el concepto es, eh, y reconcilió con él antes que algo externo, o sea, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no buscó a su padre, no se abrazó y reconcilió con él antes? ¿Será que algo externo, y esto más allá de la parábola, tenemos que ponerlo nosotros en nuestro corazón? ¿Qué nos pasa? Y a muchos que están en la iglesia, que cumplen, pero que su corazón está lejos de Dios, ¿no? Tiene que venir algo externo que nos reconcilie con Dios, algún problema serio que nos pone de nuevo en circunstancias. Tiene que disparar algo externo en nuestros corazones y mostrarnos nuestra situación espiritual con Dios y aún con el prójimo, no solamente con Dios. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tratar de ser conscientes de nuestra actitud espiritual. Por eso es buena la parábola, porque muestra realidades que ocurren en la iglesia y que lamentablemente esta gente que se ha debilitado su fe, con el tiempo se pueden inclusive apartar del Señor, ¿no? A pesar de todo lo bueno que tiene la palabra, lo bueno, o sea, lo bueno que nos deja esta enseñanza, que es que de alguna manera los dos pudieron expresar sus sentimientos al Padre y este lo restauró. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿seremos capaces de hacer lo mismo? Si nos pasa algo parecido con Dios o con el prójimo, no solamente con Dios. Porque a veces tenemos problemas con el prójimo, que en definitiva, desde el punto de vista de Dios, es tener problemas con Él. Porque Dios dice que tenemos que amar a amigos y enemigos. Nuestro amor tiene que ser para todos, como es el de Él. La vida, por distintos motivos, nos aflige y nos alegra. Porque no todo es alegría, ni todo sufrimiento, ¿no? Nos une y nos separa. A nosotros, a veces hasta con Dios, y a veces con el prójimo. Nos une y nos separa. Nos acaricia y nos golpea. La vida muchas veces nos golpea también. Ahora, seremos capaces de perdonar, recapacitar, de abrir nuestro corazón para buscar denodadamente el amor del Padre. ¿Seremos capaces? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? De reconocer nuestra necesidad del otro y de Dios, de abrir sin temor nuestro corazón a Dios. En la parábola es el padre el que sana el corazón de los hijos y los hijos los que deben aceptar el amor del padre. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Es Dios el que sana nuestra dolencia, pero somos nosotros los que debemos aceptar su amor y rendirnos a sus pies.
Pero acá es muy importante resaltar esto, rendirnos a sus pies, no como derrotados, no como derrotados, ¿eh? Sino como victoriosos, porque Él nos abraza, como el hijo pródigo, y quiere festejar con cada uno de nosotros toda su gloria y poder. Y todo ese amor lo recibimos, lo podemos compartir con todos, ¿eh? El padre lo recibe al hijo no como un jornalero, lo recibe como hijo. Y así va a recibir a cada uno, ¿no? Para ir ya cerrando el tema, ya lo último que voy a decir, lo más interesante de todo esto que yo saqué en limpio también, es que la juventud es una etapa donde lo que le ocurre al hijo pródigo, justamente el menor, ¿no? Dijiste vos, Juan Carlos, Menor. dilapidar sus bienes, etcétera. Es muy probable que le pase si están lejos de la casa del padre, a los jóvenes que deciden vivir por su cuenta, hacer su vida. Y eso es muy común. Los jóvenes, en su apresuramiento por crecer, muchas veces se van, pero no tienen las armas, la experiencia, los conocimientos. Y lamentablemente, encima hoy, con las drogas, con todas las trampas que la sociedad tiene, y acá en el símbolo, cuando hablo de alejado del Padre, también hablo de Dios, ¿se entiende? Porque no es que se van con Dios a servir a Dios, en el camino de Dios, se van a hacer su propia voluntad y se alejan de Dios, justamente. La vida tiene muchas trampas que no es fácil ver, y el enemigo nos hace caer en esas trampas aún más, basándose en qué, en nuestra autoconfianza. El hombre tiene autoconfianza. Y lamentablemente eso es una trampa más para que la persona caiga en distintos problemas y debilidades. O sea, justamente en los jóvenes hay que hacerles conocer esta parábola, decirles, tengan cuidado en el camino de su vida, no se alejen de Dios, no se alejen de su consejo, no solamente de la casa del padre. Puede ser que un joven, qué sé yo, se me ocurre ahora pensar en Julián Álvarez. Julián Álvarez tiene 21 años, ¿no? El jugador de River, profesor de River, Juan Carlos. Ah, sí, no, no sé la edad de él. Bueno, 21, 22 años, es re joven, pero ¿a dónde fue? Fue a Inglaterra, no fue a cualquier lado. Fue a un lugar donde lo van a orientar, lo van a aconsejar. Aparte no conozco bien su condición espiritual, pero espero que sea cristiana. Teniendo una buena condición espiritual y eligiendo un buen lugar, puede ser que sea parte de la casa del Padre, pero no de Dios, que quede claro, porque el Padre espiritual siempre tiene que estar en nuestro corazón. Pero con una buena meditación y con el apoyo de la familia. Hay gente que decide irse a tontas y a locas, sin ninguna claridad, por pura rebeldía, y eso es muy peligroso, ¿no? Por eso hay que enseñarle a los hijos que tienen que respetar el hogar, la familia, y ser prudentes en la toma de decisiones, ¿no? Porque justamente, ¿qué traigo a colación? La parábola del menor le pasa a muchos jóvenes. No es Dios no da puntadas sin hilo. No es una cosa que así se le ocurrió una vez. Ocurre muchas veces. Hay que tener cuidado con la juventud y los peligros que puede pasar. Bueno, esta es la palabra que el Señor me dio para ustedes hoy. Espero que sea de Él, no mía. Que sirva para los jóvenes, para los maduros, para todos, para los que hace muchos años, como el mayor que está en la iglesia, pero que no tienen el amor del Padre, que sirva para humillarnos delante de Dios, pero no como derrotados, sino como hijos amorosos que buscan en el Padre la plenitud y la esperanza de gloria eterna, ¿no? Que sirva para reencontrarnos con Dios, ¿no? Cada día, porque este desgaste imperceptible, lamentablemente, está siempre presente, ¿no? Siempre el desgaste está, tenemos que renovar nuestra fe cada día. Cada día es una lucha por la espada, la palabra, ¿no?
Es una, es una apuesta, cada día es una apuesta de nuestra vida en la mano de Dios. Bueno, amén. Ahora sí Amén. los escucho con gusto y tengo algo escrito, así que después se los voy a mandar al camino, además de la reunión. Si quieren hacer un comentario, Fernando, Juan Carlos. No, en la parábola del hijo pródigo, no, yo rescataría siempre la misericordia y el amor que tiene el Padre para todos nosotros, ¿no es cierto? Que no dudó en ir al encuentro del hijo menor y qué contento se puso con esa vuelta, ¿no es cierto? También, como usted destacó, ¿qué le pasaba al hijo mayor? Que tenía todo y como que cuando vio a lo que las actitudes del padre, no, como que no las comprendió. Esta parábola la tuvimos el domingo pasado. Y lo que decía el sacerdote, bueno, queda abierta al final. No se sabe si el hijo mayor entró a la fiesta del menor, pero el sacerdote dice que sí, que entró. No, no, entró porque si cuando leyó Juan Carlos decía que cuando llegó el menor escuchó la música y la fiesta y se enojó por eso. O sea que estaba celebrando ya. Si No, estaba Claro, no, celebrando porque entró. No no, van a no, no. celebrar. Escuchaba de lejos la música. claro, No, no, Llamó un, lo que no se llamó, sabe es si entró el mayor. El menor entró. claro, claro, El claro. mayor, ah, porque sí, el menor claro. entró. Entró. El mayor no se sabe. Lo que no se Entonces, sabe es el mayor, pero yo creo que entró seguro porque el padre. claro, ¿Saben por qué digo que entró? Porque el padre, en el símbolo de esta historia, es Dios. Y si Dios Mm, quiere reconciliarse con alguien, es imposible que alguien le diga que no. ¿Me claro, explico? Siendo el Hijo de Dios, no. Si Dios quiere reconciliarse con él, siendo el hijo, porque era el hijo, este no era como el otro, el rebelde, este era el hijo, pero estaba como duro, estaba frisado. Estaba frisado por el resentimiento, los años, se sentía un poco abandonado. Pero si Dios se quiere reconciliar, se va a reconciliar. No, para mí no me cabe duda que entró. sí, Pero acá lo sí, importante, por eso, pero porque además, ¿sabe? Lo importante está en nuestra actitud de ser sincero con Dios y decirle, ¿qué pasa? Que nunca me... Pero eso se lo podría haber dicho mucho antes. Nunca hiciste una fiestita conmigo. No tenía que haber esperado que pase esto, ¿me explico? Él tenía que haber ido a abrazarlo al padre y decirle, yo te hago una fiesta a vos. ¿Me explico? Al revés, tenía que haber sido. La actitud del hijo mayor era muy fría también. Muchas veces en la iglesia hay mucha gente que dice, a mí nadie me saluda. Nadie me saluda. Ahora vos saludás a alguien. Hay gente que llega a la iglesia y se la pasa media hora saludando gente. Y hay gente que dice, no, a mí nadie me saluda. Yo llego, me siento y nadie viene a saludarme. Ah, pero vos no saludas a nadie. Es lo mismo, el amor también hay que saber expresarlo. Hay que ponerlo en marcha. Hay que darlo. Si esperamos algo, tenemos que darlo primero, ¿no? claro. bien, bien, Así que bien, si el hijo mayor tenía una actitud diferente, cerrado, no hablaba con el padre, ¿qué pretendía? Tendría que haber salido él a buscarlo, él a hablarle. Y es lo que como cristianos tenemos que hacer con Dios, ir a buscar a Dios. sí. Y bueno, destacar el amor y la misericordia que nos tiene y con qué disposición. Y decimos, el final, el hijo mayor también entró a la fiesta. Sí, Amén, amén. A mí no amén. me cabe duda. A mí no me cabe duda. Porque el padre quería reconciliarse y nadie va a decirle que no a Dios. Eso no me cabe duda.
Bueno, Juan Carlos, ¿vos qué opinás? Eh, el hijo mayor hizo salir al padre de la fiesta, ¿no? Porque él no entraba. Entonces el padre salió para... Lo que ocurre es que la, la economía de Dios, el enfoque de Dios es distinto al del hombre. La justicia de Dios es distinta a la justicia del hombre. Jesús muchas veces va a tratar de eh, romper ese pensamiento de justicia humana, ¿no? Lo mismo que con los jornaleros, que a los que empezaron a trabajar primero les paga lo mismo que a los que empezaron al final, y los que van al final también les reprochan, y dicen, pero ¿cómo? Nosotros empezamos, los que empezaron a trabajar primero, dijeron, pero ¿cómo? Nos paga lo mismo que el que vino al final. Este, y el hijo menor también, cuando vuelve, lo hace desde su perspectiva humana, porque él dice que me trate aún como un jornalero. Y Dios lo vuelve a tratar como hijo, no como jornalero. Es decir, siempre la visión de Dios es distinta a la del hijo mayor, a la del hijo menor, distinta a la de los jornaleros, y nosotros tendemos a enmarcar la relación con Dios con nuestros preconceptos, con nuestros esquemas, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para abrir la mente, abrir el corazón y convertirnos. Y la conversión, nosotros generalmente hablamos que la conversión, decimos que es un cambio de conducta, pero en realidad, antes que el cambio de conducta, es el cambio de perspectiva. La conversión comienza con el cambio de perspectiva ante la vida. Y entonces, al cambiar nuestra mirada, como consecuencia de eso, nuestro obrar va a ser distinto. O podrá ser el mismo obrar, pero con otra actitud, con otro sentido. El caso que hablábamos de ese empresario que se convierte y quiere dejar la empresa, y el obispo le dice, no, seguí ahora con otro estímulo, con otra pretensión, ya no la de acumular dinero o abusar de los obreros, sino buscando su crecimiento. En el cuadro que pinta Rembrandt del hijo pródigo, se lo ve al padre inclinándose, abrazándolo al hijo menor que ha vuelto. Al lado está el hijo mayor en una actitud, digamos, un poco distante, ¿no? Es decir, no se integra ese abrazo que le da el padre al hijo. Pensamos que si se hubiera alegrado con la llegada del hermano, hubiera ido y hubiera abrazado a los otros dos, hubiera participado de ese abrazo, ¿no? Ahora, lo interesante es que los brazos del padre que lo ciñen al hijo, Rembrandt pintó las dos manos de Dios abrazando al hijo, pero una es una mano masculina y la otra es una mano femenina, como que el amor completo de Dios tiene esas dos facetas de, digamos, llamémosle el sentido masculino y el sentido femenino, que son dos formas de amor, ¿no? En la familia se ven esas dos formas de amor, ¿no? Del padre o de la madre. Y bueno, Rembrandt quiso representar el amor completo de Dios al hijo, ¿no? Hay una reproducción del cuadro de Rembrandt a la izquierda de la entrada de la secretaría en la Catedral de La Plata, de Mar del Plata,
Y yo hablando con la señora que da las visitas guiadas a la catedral, me contó que ella vio el original y que está en Rusia. Lo compró un zar, la obra de Rembrandt, y está creo que en un museo el original está en un museo de San Petersburgo. Una obra muy valiosa por todo el contenido, por todo lo que representó. Hubo muchos pintores que pintaron el tema del hijo pródigo. El hijo pródigo pareciera ser una pintura muy especial, una imagen muy especial del amor de Dios que de algún modo concentra todo lo que vos estabas diciendo, ¿no? Así que bueno, maravillosa parábola la del hijo pródigo. Esta parábola viene unida a otras dos, ¿no? Según el Evangelio, Jesús menciona las tres parábolas, una a continuación de otra. Sí. La oveja perdida, la moneda perdida y luego el hijo pródigo. En todas está el amor de Dios. Y hay una sutil diferencia entre el de la oveja y el del hijo pródigo. Porque en el hijo pródigo hay un primer actuar del hijo que, habiendo tocado fondo, dice, volveré de mi padre. Hay una actitud de volver al padre. No así en la oveja perdida. Y es como que a través de las dos parábolas el Señor está demostrando que aun cuando la persona pueda estar, como en el caso de la oveja perdida, que a lo mejor ni siquiera tomó conciencia de qué debiera hacer, Claro. aún así el Padre sale a buscarla. El amor es inalterable. El amor es inalterable y sale a buscarlo aun cuando la oveja, quién sabe dónde esté. ¿Sí? El- La en el- reconciliación es completa. La sí, reconciliación por parte de Dios es completa. Está en sí, el hombre. la iniciativa en el caso de la oveja es mayor. Claro. Por eso es que aun cuando el hombre no sea consciente de que debe volver al Padre, el Padre no solo lo va a esperar y le va a dar todo como el hijo pródigo, sino que llegado el caso va a salir a buscarlo y lo va a rescatar donde esté. Lo va a ir a buscar donde esté y lo va a traer. Yo escuché por ahí, en algunas interpretaciones de esta parábola, que no lo traje a colación porque no quería tanto meterme en la parábola, sino en el concepto espiritual de la parábola, más que en lo material o en cómo obró el Padre, sino en el concepto espiritual de que alguien puede en algún momento alejarse de Dios y todos los perjuicios, en definitiva, yo que, resumiéndolo, quería mostrar todos los perjuicios que trae alejarse de Dios y también los perjuicios que trae estar al lado de Dios, pero no abrirle en nuestro corazón y estar en una actitud nada más que legalista, si vos querés, o de Claro, obediencia. es una proximidad aparente, digamos, Claro, ¿no? pero no de corazón. Yo me Claro, quería claro, centrar en eso, ¿no? Me quiero claro. centrar en eso y centrar en el hecho de que la reconciliación de Dios con el hombre es completa, no deja ningún resquicio, no hay nada que pueda impedirlo, ni siquiera nuestro pecado lo puede impedir. Claro, Por eso murió Jesús. Eso tenemos que grabarlo a fuego, porque es lo que más trabaja el enemigo para alejarnos imperceptiblemente de Dios, ¿no? Y nos hace caer en trampas y bueno, todas las cosas. Y sobre todo alertar a los jóvenes, ojo con lo que hace. No solamente alejarse de la casa física de los padres, sino alejarse de la casa espiritual de Dios. Eso es muy grave y trae graves consecuencias. Yo tengo que decir con dolor que tengo un hermano que, bueno, ahora es un hombre grande, pero prácticamente por irse de la casa de los padres, con el tema de las drogas y qué sé yo, pero él se fue de la casa de los padres, de Dios, de todo. Después tuvo un accidente y quedó estropeado para toda la vida. ¿Y cuánta gente le pasa algo parecido? Ya no es lo mismo, ya es una persona minusválida. Ya no va a ser la vida que esperaba.
aunque sea una vida normal, digamos. ¿Me explico? Entonces, ojo con los peligros que trae alejarse de Dios, ¿no? Este muchacho lo va a pagar toda su vida. Bueno, en la eternidad, ahora por suerte volvió, está aferrado a Dios y bueno, esperemos que en la eternidad Dios le dé un cuerpo glorificado, pero en esta vida pagó y muy seriamente sus errores. Y eso le puede pasar a cualquier joven, sobre todo hoy en día, y estoy muy preocupado por el tema de las drogas, cómo caen fácilmente en las drogas. No hablemos de los temas del sexo, que ustedes saben lo terrible, toda esta, ¿cómo se llama? Todas estas prédicas acerca de los sexos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, realmente es muy preocupante y cómo deforman donde a la gente le preguntan cómo se percibe, ¿no? Como si uno pudiera percibirse, no, yo me percibo un gato, un perro, no sé, ¿cómo se percibe? Una araña, cualquier cosa se percibe, es una cosa. Bueno, no quiero entrar en ese tema ahora, sino volver a Dios, porque todo arranca de si me alejo de Dios. Si tengo a Dios en el corazón, si tengo el Espíritu Santo, Dios se va a ocupar de aclararme. Si me alejo de Dios, porque nosotros no estamos en contra de los, digamos, de la gente con desviaciones sexuales, sino en contra de los espíritus que operan en esa gente. ¿Me explico? En contra de los espíritus inmundos que destruyen las vidas y destruyen las familias. En contra de eso estamos, ¿no? Claro. Porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado ni a sus espíritus inmundos. Bueno, volviendo al tema, lo que yo había escuchado era que decía que hasta Dios había permitido que en esa tierra hubiera tanto hambre como para que el Hijo después vuelva al Padre. ¿Me explico? Como siendo Dios, era posible que Dios, si quería, hubiera tal hambre que tuviera que volver, ¿no? En fin, eso lo había escuchado, pero no es el tema central para mí. Pero que indudablemente Dios siempre quiere que los hijos estén con Él, es ese corazón del Padre, ¿no? Ese corazón del Padre. Bueno, ¿quiere agregar algo más o ya estamos en horario? Si no quieren agregar nada más, ¿no? No, Bueno, muy bien. gracias Alejandro por No, la prédica de hoy. gracias a Dios. Gracias. Después le voy a mandar los Muchas temas y gracias. la grabación. Para mí Muchas fue gracias. una alegría compartirla y ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, ¿no? Y nos dé la fuerza para seguir en esta senda, porque es todo de Él y para Él, ¿no? Juan Carlos, te invito a cerrar entonces la reunión de hoy. Señor, te damos gracias por este momento de encuentro, por este momento de reflexión, por este momento de fraternidad. Te pedimos nos sigas asistiendo con la luz de tu Espíritu para poder servirte cada día más y que todo lo que hagamos sea por la gloria de tu nombre. Amén. 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 Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Gracias Por la a gloria ustedes. de Dios. Amén. Chao, Juan Carlos. Chao, Alejandro. Chao, bendiciones. Sí. Chao, chao. Saludamos a todos los que después ven este video. Amén, Pero amén. A todos los hay hermanos. gente que lo ve los videos. Amén, sí, hay gente. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos son? Y 20, habrá de por lo 30. menos 15, 20 personas. 15, 20, sí. Sí. Muy bien. Bueno, Bueno, que Dios los ojalá. bendiga a todos Gracias. Igualmente para todos. y los ilumine. Amén. Chao. Bendiciones. Chao. Buena semana, buen fin de. Bueno, igualmente, chao.